Bienvenidos a una charla más de urología. En esta ocasión abordaremos cuál es la atención primaria en lo que es el diagnóstico de síntomas de tracto urinario inferior y lo que es la hiperplasia prostática benigna. Elaborado por Jessica Pau y docente a cargo del Dr. René Morales. Estaremos abordando cuáles son los aspectos a tomar en cuenta, las preocupaciones en lo que es la atención primaria y las funciones anormales y normales en lo que es la próstata y la vejiga, también como los exámenes que se deberían de realizar. En aspectos a tomar en cuenta tenemos que el proveedor de atención primaria es el primer punto de contacto para que un paciente con síntomas de tracto urinario inferior que llegue y estos son relacionados con lo que son la próstata. El diagnóstico de síntomas de tracto urinario inferior está relacionado con la próstata y se puede realizar en consultorio del proveedor de salud primaria sin equipo especializado. Lo que más necesita es lo que esté un conocimiento adecuado y oportuno. Las anomalías de la próstata generalmente se ven como alteraciones del flujo. La disfunción vesical se considera generalmente como la incapacidad de retener volúmenes adecuados. También existe lo que es un diario de la vejiga, que puede ser muy útil para identificar comportamientos y hábitos que afectan a lo que son los síntomas de tracto urinario inferior, por lo cual el paciente debe ir anotando de 3 a 7 días lo que son, cuáles síntomas está presentando. El examen físico del paciente con síntomas de tracto urinario inferior debe incluir una adecuada valoración de los genitales y de la próstata, por lo cual debe tener lo que detalladamente sus partes genitales y pues debería de realizarse lo que es un examen dígito rectal. El antígeno prostático específico o el PSA, con abreviaturas de su sigla, es un marcador sustitutivo del tamaño de la próstata y un nivel de 1.5 nanogramos por litro equivale a un tamaño de próstata mínimo de 30 gramos. Los síntomas de tracto urinario inferior pueden ser causados o empeorados por condiciones médicas, por medicamentos, por cirugía o anomalía física. Al comenzar la evaluación del paciente con hiperplasia prostática benigna sintomática, hay algunas ideas cruciales que se deben de tomar en cuenta, lo cual es que el proveedor de salud primaria es el principal contacto para el paciente sintomático y no es una parte normal del envejecimiento sufrir lo que son las dificultades urinarias. También que la evaluación y el diagnóstico de la hiperplasia prostática benigna se puede realizar de manera eficaz y segura en el consultorio del proveedor de salud primaria. ¿Por qué debe preocuparse de la atención primaria? La atención primaria debe preocuparse con las complicaciones de síntomas de tracto urinario inferior. Estas están relacionadas con lo que es la próstata, aunque son poco frecuentes, pero pueden incluir lo que son las retenciones urinarias agudas, insuficiencia renal, lo que son los cálculos, la hematuria macroscópica, alteraciones de vaciamiento vesical y también infecciones recurrentes del tracto urinario y pues que tengan una necesidad de una cirugía correctiva. El objetivo para el proveedor de salud primaria es conocer y poder identificar al paciente correcto con síntomas de angustia o que es asintomático pero que está en riesgo de progresión. Además debe reconocer la necesidad y la depresión cuando corresponda. Las necesidades de los proveedores de cuidados primarios con respecto al cuidado de la próstata se pueden resumir en 3 palabras, en simple, efectivo y seguro. En simple, cuando es una forma simple de evaluar al paciente en riesgo, en opciones de tratamiento eficaces que se pueden prescribir en el entorno de la atención primaria y que es muy importante. Y también el enfoque seguro, que es el manejo del paciente que minimice la posibilidad de un resultado deficiente para el paciente. ¿Qué son los síntomas de tracto urinario inferior? Tenemos 3, lo que son vaciado, almacenamiento y posmisión. En estos 3 grupos podemos encontrar en lo que los síntomas de tracto urinario inferior de llenado, tenemos la urgencia, la inultura, la frecuencia y la incontinencia. Y lo que es del vaciado, tenemos lo que es el chorro débil, la micción en regadera, chorro intermitente, retardo miccional, esfuerzo miccional y goteo terminal. Y lo que son los síntomas posmiccionales, tenemos que son la sensación del vaciado incompleto cuando uno va al baño y siente que, a pesar de que estuvo bastante tiempo orinando, siempre que siente que aún tiene en su vejiga lo que orina. Y también un goteo posmiccional, después de que ella orinó, todavía siente que sigue teniendo orina y pues sigue goteando. Funciones normales de lo que es la próstata. La próstata es una glándula que produce líquido para la emisión seminal. En el hombre no afectado, la uretra está completamente abierta a través de la próstata, lo que permite un flujo libre de la orina y un buen chorro de orina. Los expertos han definido este buen flujo como una curva suave en forma de arco, con gran amplitud y sin interrupción y sin dolor.
A medida que el hombre envejece, hay proliferación y expansión de las células dentro de las glándulas. Esta ocurrencia normal hace que la hiperplasia prostática benigna sea la neoplasia benigna más común entre los hombres estadounidenses. La función anormal de la próstata es cuando el crecimiento está fuera de la uretra prostática. Generalmente causa problemas mínimos, pero a menos que la próstata se vuelva tan grande y ejerza presión sobre la vejiga. Los problemas que generalmente se hacen o se observan con el crecimiento prostático ocurren a través de dos rutas posibles. El primero es la obstrucción directa de la salida de la vejiga, que se considera el componente estático, y el segundo es el aumento del tono del músculo liso y resistencia dentro de la uretra prostática. Este se denomina como el componente dinámico. Cualquiera de estos dos posibles mecanismos podría causar un bloqueo de lo que es la orina y posteriormente un flujo urinario deficiente. La función anormal de la vejiga. La vejiga es un vehículo de almacenamiento y vaciado. La vejiga que funciona correctamente contiene entre 300 a 500 mililitros y vacía la misma cantidad. El llenado debe ser gradual y cómodo y el vaciado debe conseguir una suave urgencia o conciencia de orinar, dándole a la paciente el tiempo adecuado para prepararse para la micción voluntaria. El paciente. Función anormal de la vejiga. La retención inferior a la capacidad normal de 300 mililitros indica compromiso de la función de la vejiga. Esta señal prematura para vaciar la vejiga realmente es consistente en una vejiga hiperactiva. La OAB es un síndrome en el que la paciente experimenta urgencia urinaria con o sin poliuria, nocturia e incontinencia. Es importante enfatizar que estos síntomas son anormales cuando ocurren antes que la vejiga esté llena. Experimentar estos síntomas cuando se alcanza la capacidad de la vejiga es normal. La micción frecuente de cantidades normales significa que la vejiga funciona normalmente, pero se filtra demasiado líquido. Se espera sentir la necesidad de apurarse y vaciar lo que es la urgencia cuando la vejiga está llena. También se espera levantarse por la noche, a lo que esto llamamos nicturia, cuando la vejiga ha alcanzado su máxima capacidad. Orinar grandes cantidades por la noche puede ser un signo de poliuria nocturna, por lo cual se debe evaluar. Evaluaciones de la historia física y de laboratorios. Los síntomas son, en la mayoría de los casos, inespecíficos y pueden tener muchas fuentes. La hoja de puntuación internacional de síntomas prostáticos es valiosa porque es universal y ha sido validada. La diferencia entre las puntuaciones de la AUA y IPSS es que el IPSS añadió una última pregunta, que es la calidad de vida, por lo cual se hacen 8 preguntas. Y las otras 7 preguntas son iguales. Ambas herramientas son útiles para obtener una historia completa, pero no son diagnósticos, ya que otras condiciones pueden producir síntomas similares. Aquí podemos observar lo que es una hoja de puntuación internacional de los síntomas prostáticos, IPSS, y aquí pregunta sobre el vaciado incompleto, sobre la frecuencia, sobre la intermitencia, la urgencia, el flujo débil y también la nocturia y también cómo se siente con su calidad de vida, con el padecimiento que está padeciendo. En esta otra tabla podemos ver lo que son las muestras, los síntomas conscientes con síntomas de tracto urinario inferior asociado con lo que es la hiperplasia prostática benigna o la OAB. Las preguntas dirigidas a estos síntomas ayudarán a aclarar lo que es el diagnóstico. En la tabla podemos observar lo que son los síntomas del tracto urinario inferior masculino, donde al lado izquierdo se ve lo que son los síntomas de una obstrucción y estos son los de la hiperplasia prostática benigna, que es la vacilación, el flujo deficiente, un chorro débil, una intermitencia, un esfuerzo para orinar, un rejate terminal, una micción prolongada y una retención urinaria. Al lado derecho tenemos lo que es una vejiga hiperactiva e irritativa, que es una urgencia, una nocturia de frecuencia, una incontinencia de urgencia,
una incontinencia de esfuerzo y una incontinencia mixta, incontinencia por rebosamiento también. Los buenos hábitos incluyen relajar la musculatura pélvica y tomar el tiempo necesario para orinar hasta el final. Algunos hombres esto puede implicar un poco más de tiempo, por lo cual se deben de sentar en el inodoro y tomar su tiempo en lugar de estar de pie. Un ejemplo de buena higiene urinaria pues debería ser ese, tomarse el tiempo adecuado. Pero cuando hay una higiene urinaria deficiente, se encuentra lo que es en el lugar de trabajo, porque hay unos pacientes que no le dan el tiempo necesario y le limitan el tiempo para ir al baño y pues por lo tanto no pueden orinar completamente. Al limitar el tiempo por episodio para el paciente puede disminuir lo que es el volumen que es capaz de orinar, originando lo que es frecuentemente ir al baño. Afectaciones de la función urinaria. La poliuria del diabético mal controlado puede aumentar la frecuencia de la micción, lo suficiente como para que los síntomas se vuelvan notablemente más molestos. Los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva pueden notar que el gasto nocturno aumenta como resultado de elevación de las piernas y la poliuria asociada con el diurético podría aumentar la producción de lo que es el antagonismo alfa de un medicamento común para el resfriado. Puede contraer la uretra prostática lo suficiente para obstruir lo que es el flujo. Pueden causar o exacerbar orina inferior, los síntomas del tracto, como los medicamentos antidepresivos, triglicéridos, agentes anticolinérgicos, diuréticos, narcóticos, antihistamínicos de primera generación y descongestionamiento. Se debe considerar lo que es la obesidad, fumar cigarrillo, consumo regular de alcohol y presión sanguínea elevada, ya que estos pueden aumentar lo que son los riesgos para padecer hiperplasia prostática benigna o síntomas del tracto urinario inferior. El examen físico debe ser enfocado. También se debe hacer lo que es el examen físico abdominal, que es necesario para comprobar si hay masa o una vejiga agrandada. Se necesita un examen neurológico para evaluar el estado mental y ambulatorio del paciente, así como la función neuromuscular. El proveedor debe realizar un examen completo de lo que son los genitales, incluido el meato y el prepucio. La estenosis del meato o un prepucio fibmático puede simular lo que es EP al impedir el flujo. El diagnóstico de examen rectal digital puede proporcionar información sobre lo que es el tono del esfínter anal, así como sobre el tamaño y forma y consistencia de lo que es la próstata. Exámenes de laboratorio. Se recomienda encarecidamente el análisis de orina para descartar lo que es la diabetes. También un análisis de orina realizado con una tira reactiva o un examen microscópico para verificar si hay sangre o hematuria, proteína, glucosa o cualquier signo de infección. Existe una norma que es que los pacientes pueden creer que se espere un empeoramiento de la función urinaria a medida que envejece y debe tomarse el tiempo para explicar el funcionamiento normal de la vejiga y la próstata. Nosotros como médicos tenemos que educar también a los pacientes y enseñarles. Puede haber muchas causas de síntomas del tracto urinario inferior que no están asociados con la próstata de la vejiga. Una historia cuidadosa y una revisión de la medicación puede ayudar a revelar las causas también. Con frecuencia el paciente sin saberlo puede desarrollar una vejiga deficiente debido a los hábitos para orinar. Los cambios de comportamiento pueden aliviar algunos de los molestos síntomas asociados con los síntomas del tracto urinario inferior. Independientemente de la opinión que uno tenga sobre el PSA, la detección del cáncer, el PSA es un marcador sustitutivo del tamaño de la próstata y puede utilizarse en la evaluación de síntomas del tracto urinario inferior relacionados con la próstata. Muchos pacientes pueden desear proponer la intervención y adoptar un enfoque de esperar y ver para sus síntomas del tracto urinario inferior. Educar al individuo sobre los riesgos de progresión es esencial. No se trata simplemente de decirle al proveedor que haga esto o que haga aquello. Se trata de enseñar al proveedor para que tome ciertas cosas. Por esa razón es que describimos porque esta es una información muy necesaria para poder interpretarse bien y transmitírsela al paciente.
Si se comprende la patología y la evaluación detrás de los síntomas del tracto urinario inferior relacionados con la próstata, el proceso se vuelve simple, efectivo y seguro. Lo más importante es que el paciente no sufra innecesariamente y en silencio. Muchas gracias por su atención.